Bienvenidos, hermanos. Quiero esta tarde compartirle algo que empezamos la semana pasada y es sobre perseverancia. A lo largo de 6 semanas estuvimos estudiando juntos cómo enfrentar la oposición, ¿sí? Yo les decía la semana pasada que esta serie que comenzamos es, digamos, como una segunda parte o continuación de lo que ya hemos estudiado, porque al final de cuentas, si usted va, y le invito a abra su Biblia en Nehemías capítulo 6, estamos ahí estudiando Nehemías 6, versículos 10 al 14, si usted observa esta historia, hay más oposición, ¿sí? Si lo llevamos a nuestro día a día, mis hermanos, cada vez que tú y yo decidimos comprometernos con Dios, buscar más de su palabra, tomar tiempos para orar, agarrar nuestra familia, ponernos juntos a orar, ¿verdad que hay oposición? Se dificultan las cosas, una cosa y otra, que ya alguno no pudo llegar, que ya un problema, una situación difícil, una enfermedad, bueno, tantas cosas. Eso mismo le está pasando a Nehemías, mucha oposición, hermano. Nehemías está construyendo, a los ojos del hombre, lo que Nehemías está construyendo es unos muros, poniendo puertas. A los ojos del hombre podrían decir, ¿y para qué haces tanto? Para una ciudad que está esclava, que está sometida bajo el dominio de los babilonios. ¿Para qué trabajar en tanto? Lo veíamos la semana pasada. Para muchos el trabajo de Nehemías cuando estuvo en Babilonia era mucho más importante que lo que estaba haciendo en Jerusalén. Para muchos a nuestro alrededor, hermano, el trabajo que tú y yo hacemos de cada semana, levantarnos temprano, agarrar a nuestra familia, venir a la iglesia, llegar temprano para estar orando, para muchos eso es una exageración, para muchos eso será pérdida de tiempo, pero mi hermano, quiero decirte, vale la pena, ¿sí? Vale la pena cada minuto, cada esfuerzo que tú dedicas a Dios, ¿sí? ¿Amén o no? Vale la pena, mis hermanos. Pero durante ese proceso va a haber mucha persecución, ¿sí? ¿Persecución dije? Pues puede haber, ¿verdad? Pero problemas, oposición, ¿verdad? La palabra que quería usar, oposición, va a haber mucha oposición, ¿sí? Y lo estamos viendo, mis hermanos. Comenzamos a ayunar y no sé si te acuerdas en esas fechas cómo se intensificó, enfermedades, cosas bien tremendas, pero al final tuvimos victoria. Y si el día de hoy usted está pasando por una cosa dura, difícil, persevere, ¿sí? Al final hay victoria, ¿sí? Alguien decía, hermano, ser cristiano es estar en el equipo ganador, ¿sí? Porque tú lees la Biblia de principio a fin, tú empiezas a leer, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y bueno, qué hermosa creación, pero llegas al capítulo 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales, y es donde se introduce el pecado. Qué tremendo. Pero qué glorioso, llegas al 3:15 y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí, hermano, Génesis 3:15, se promete la simiente bendita, el Señor Jesucristo. Viene Jesucristo, se cumple la promesa, y hermano, gloriosa cosa hace nuestro Señor Jesucristo en ti y en mí. Tú y yo que estábamos alejados, sin pueblo, sin esperanza, sin Dios, venimos y ahora tenemos un Dios que es nuestro Padre, ¿sí? Glorioso nuestro Señor, hermano. Y lo más hermoso que, como te digo, ser cristiano es estar en el equipo ganador, porque tú terminas de leer la Biblia y ¿qué lees en el capítulo 22 de Apocalipsis? A ver, obsérvalo. No sé si lo has visto alguna vez. Desde el 21, cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, ¿sí? Gloria a Dios, el reino de Dios establecido, Él entre su pueblo, hermano, todos los que creyeron en Jesucristo ganaron. Vamos a ganar, amén.
Así que, hermano, si hoy el problema está bien duro, bien difícil, ten confianza, persevera, porque al final tenemos la victoria garantizada, ¿sí? Dios no ha fallado, mis hermanos. Yo quiero preguntarte un par de cosas esta tarde. ¿Alguna vez has estado en un momento donde estabas a punto de terminar algo, pero poco antes te distrajiste o hubo un error y se echó todo a perder? No sé si les ha pasado eso. Hay algunos juegos, no sé si han visto ese juego son unos trocitos de madera, ¿verdad? Que lo están quitando, el Jenga creo que se llama, ¿verdad? Le van quitando tablitas, y a veces un mínimo movimiento, ¡pum!, se cae todo y volver a empezar, ¿sí? No sé si te has sentido en alguna vez o en algún momento de esta manera. Si yo te preguntara qué fue lo que pasó o qué hizo falta para que eso no sucediera. Ya lo decía, a veces una distracción, un descuido y lo perdemos todo, ¿sí? Mira, yo quiero platicarte hoy una historia, y es la historia de Nehemías. Nehemías, como ya lo vimos, tuvo mucha oposición y en varias ocasiones estuvo, vamos a decirlo así, a un paso de perderlo todo, de arruinarlo todo. Pero gloria a Dios, y nos dejó mucha enseñanza esto, Nehemías no tomó ese paso. Y hoy, hermano, la historia de este hombre nos enseña tanto. Hemos estudiado ya por meses, seguiremos estudiando. Nehemías perseveró, hermano, ante, durante y después de todo, ¿sí? Nuestra perseverancia, mi hermano, es ante toda circunstancia. Debemos estar listos, perseverantes. Cuando viene la situación difícil, el problema, tenemos que seguir perseverando. Y después de que logramos victoria, seguimos perseverando. Amén. Eso nos enseñó Jesús, ¿sí? Después de que Jesús logra la victoria en la cruz del Calvario, Él resucita, ¿sí? Y Jesús se fue de vacaciones, ¿sí? No. La Escritura nos dice, ascendió al cielo, y vemos, la palabra de Dios nos dice también que Él sigue a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él sigue perseverando aún después de la victoria para ti y para mí. Si tú lees la historia ahí de Apocalipsis al inicio, capítulo 2 y capítulo 3, Jesús sigue vigilando a sus iglesias, ¿sí? Sigue observándolas, sigue cuidándolas, sigue guiándolas. ¿Sí, amén? Entonces, ¿qué mejor ejemplo queremos, mi hermano? Que nuestro Señor Jesucristo sigue perseverando. Mire, volviendo a la historia de Nehemías, Nehemías sabía tres cosas fundamentales. Nehemías sabía quién era él. ¿Tú sabes quién eres? Nehemías sabía a quién servía. ¿Tú sabes a quién sirves? Nehemías también sabía, hermano, la obra que Dios le había encomendado. Preguntémonos esta tarde, ¿conocemos la obra, la gran obra que Dios tiene para ti, para mí? Para ti como individuo, para tu familia, como iglesia. ¿Sabemos, hermano, para qué estamos aquí? Hay un propósito, hermano, para cada uno. Y yo te invito a que lo conozcamos, ¿sí? Si tu respuesta a estas preguntas de que si sabes quién eres, si sabes a quién sirves, conoces el propósito de Dios para tu vida, si tus respuestas a estas preguntas son como, ay, pues no sé, hermano, tengo duda, pienso esto, o quizá digas, pues no, ni siquiera sé, mire, yo le invito a poner mucha atención esta tarde, porque estoy seguro que ese mensaje es para ti, pero para mí también, para todos, ¿sí? Porque Dios tiene propósito, mi hermano, y Dios quiere enseñarnos cómo tú y yo, a pesar de las situaciones más difíciles que vivimos en la vida, podemos seguir perseverando, ¿sí? Entonces yo te invito esta tarde, ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Espíritu Santo nos guíe esta tarde a toda verdad, ¿sí? La verdad que tú necesitas escuchar hoy, si sea su primera vez o ya no lleva la cuenta de cuántas veces ha estado acá, hoy pidamos, Espíritu Santo, háblanos, ¿sí?
te voy a invitar que pienses en la persona que tienes a un lado, si conoces su nombre. Si no, para que no te distraigas, ora por tu hermano, por tu hermana. Sí, a tu izquierda, a tu derecha, ora por él, por ella. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, damos muchas gracias por tu palabra hoy. Hoy creemos que tu palabra es viva, eficaz, poderosa, como esa espada de doble filo, que cuando entra, penetra profundo. Señor, tu palabra que discierne, tu palabra que va a escudriñar aquello que nadie sabe a nuestro alrededor, pero que tú sí sabes. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo hable claro, preciso, directo a nuestros corazones. Y Señor, que de este lugar salgamos con compromiso, salvos, comprometidos para tu gloria y honra, Señor. Gracias por mi hermano que está a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás. Les bendecimos en tu nombre, Señor. Aquellos que nos escucharán después, también, Señor, pedimos tu palabra les ministre. Y, Señor, te daremos toda la gloria, siempre a ti en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermano, Nehemías capítulo 6, verso 10 al 14. Nehemías 6, 10 al 14. Dice así la palabra del Señor. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de oír? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no le había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, porque a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Para este punto de la historia, hermano, no sé si tú digas: otra vez Tobías, otra vez Sanbalat. Y es que así es el enemigo de insistente, hermano. Insiste. ¿Sí? Él no se va a cansar, hermano, porque él sabe que su tiempo está contado. ¿Sí? Entonces va a ir hasta el último momento, hasta el último recurso, para desviarnos, para hacernos caer, para hacernos desistir de la obra que Dios nos ha encomendado. Ay de ti, ay de mí, hermano, si cedemos. Por eso la Escritura nos llama tanto a estar alertas, mis hermanos. Yo quiero hoy hablarte de algo, y es planes ocultos. Cómo el enemigo trama. Hace algunas semanas ya hablamos de esto, ¿verdad? Cómo el enemigo viene con cosas escondidas, ¿sí? Se disfraza, ¿sí? La palabra dice que se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver cómo el enemigo, hermano, viene con mentiras, con engaños, tratando de hacernos caer, tratando de hacernos que desviemos, ¿sí? Si tú ves el texto, mira, ¿cuál es la persona o el personaje en esta ocasión? Aquí otra vez recuerda, las mentes maestras de todo este plan continuamente son Tobías, Sanbalat, y por ahí a veces se agrega Geshem, el árabe, pero en esta ocasión solo habla de Tobías y Sanbalat, ¿sí? Ahora en la historia, si observas el versículo 10, nos habla de un personaje llamado Semaías, ¿sí? Dice ahí: vine luego a casa de Semaías, ¿sí? El nombre de Semaías, hermano, si lo investiga, no está muy mal. De hecho, el significado tiene un buen significado el nombre. Significa Jehová ha oído. Es un buen significado, Dios ha oído. Sin embargo, este hombre no está honrando al Dios que dice servir. Según la historia o según el contexto, podemos inferir
que Semaías era quizá un profeta, alguien que podría ser reconocido por la misma comunidad de judíos. Sí, tú sabes que un profeta es alguien que habla de parte de Dios, ¿verdad? Recibe un mensaje de Dios y lo da al pueblo. Semaías, de acuerdo al contexto que vemos, sería considerado un profeta, ¿sí? Pero vamos a darnos cuenta que era un falso profeta, ¿sí? Porque está trayendo una falsa profecía. Tú y yo, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado a quién o a quienes prestamos nuestros oídos, ¿sí? Sí, amén, mis hermanos. Tienes que tener cuidado, hermano, a quién escuchas, a quién escuchamos. Pablo, cuando escribió a los Corintios, él advirtió a los Corintios sobre los falsos profetas o falsos apóstoles. Él les decía, mire, estos son obreros fraudulentos o fraudulentos que se disfrazan como apóstoles. Él está hablando de los falsos apóstoles, pero es el mismo grupo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. De hecho, dice, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si tú ves ese texto, dice, si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, lo mismo vamos a esperar de sus profetas falsos, ¿verdad? Se van a disfrazar como gente buena, gente con buenas intenciones. Pues mira, esta es una nueva estrategia con la que el enemigo está tratando de engañar a Nehemías. Envía a un supuesto profeta, un falso profeta, ¿sí? Y a lo que podemos explorar aquí en el texto es que este profeta era conocido, ¿sí? Porque para que Nehemías haya dejado la obra y fuera a la casa de este personaje, algo era esta persona, ¿sí? Y por eso va con él, ¿sí? Pero gloria a Dios, mire, Nehemías conoce la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es importante que tú y yo conozcamos la palabra, ¿sí? Pero vamos a pensar ahorita, yo quiero darte algunos consejos, 3 maneras prácticas cómo tú y yo podemos identificar un falso profeta, ¿sí? Aquí otra vez, mira, Semaías es un falso profeta, lo vamos a estudiar en unos momentos, pero él le viene con un mensaje: reunámonos en el templo, dentro del templo dice, cerremos la puerta porque vienen para matarte. Sí, de hecho hoy vienen a matarte, entonces vamos al templo. La Biblia nos da pautas, hermano, para saber cuando alguien de verdad está hablando de Dios o cuando está mintiendo, cuando es una falsa profecía. Yo quiero que tomes nota de esto. Primeramente, ¿cómo identificas un falso profeta? ¿O cómo validas? Vamos a ponerlo así. ¿Cómo validamos la profecía de un profeta? Bueno, lo primero, que el mensaje concuerde con la palabra de Dios. Y en Gálatas tienes ahí un ejemplo que Pablo habla a estos hermanos. Los Gálatas estaban teniendo serios problemas también con los falsos maestros. Y Pablo les dice así bien clarito, bien directo. Y les dice, mire, escucha esto. Mas si aún nosotros, Pablo se incluye, si aún yo, hermanos, nosotros, nuestros colaboradores, o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, que dice, sea anatema o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, punto. Si alguien viene con mentiras que no están aquí en la palabra de Dios, mi hermano, maldito, la palabra lo dice bien claro, ¿sí? Hay maldición, hermano, hablar falsa profecía, tremendo esto, ¿sí? Otra manera en cómo tú puedes validar, y esto Dios lo enseñó a su pueblo desde muy temprano, es que si da una profecía, que esa profecía se cumpla, ¿sí? Mira, quiero que observes Deuteronomio 18, 21 al 22. Estuve platicando con unos hermanos y es triste, hermano, cómo en muchos países esto está sucediendo. Estos falsos profetas se están metiendo en todos lados, se hacen llamar cristianos, y muchos de ellos están yendo ante los gobernantes, aparentemente representando al pueblo cristiano, dándoles profecías a los gobernantes y puras mentiras, hermano. No se cumple. Me contaban de un país, no diré el nombre para no dar más detalle, pero
Bueno, no es México, eso les aseguro, pero me comentaba este hermano en su país, un pastor muy famoso, una iglesia muy grande, profetizó a un gobernante, ¿sí? No recuerdo la profecía. Y pues este gobernante, encantado por la profecía, porque pues hablaba cosas muy buenas, ¿sí? Y pues no se cumplió, ¿sí? La próxima vez que este hombre, este gobernante se presenta ante los medios, él dice, la gente más de lo peor en su país son los cristianos. Este hombre se enojó tanto porque no se cumplió lo que le profetizaron, que frente a los medios dijo, los cristianos son de lo peor. Dicen cosas y no cumplen. Tremendo, hermano. Así que una manera en cómo tú y yo validamos la profecía es que se cumpla, ¿sí? Y ahí en Deuteronomio, obsérvalo ahí en tu Biblia, Deuteronomio 18, 21 en adelante, dice así la Escritura, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O en otras palabras, ¿cómo vamos a ver cuando un mensaje es falso? Escucha esto, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahí está, hermano. Tengamos cuidado. ¿Qué estamos escuchando y a quién estamos escuchando? Y hay una preciosísima, hermano. Es esta. El Espíritu Santo está en nosotros. Y la Biblia dice ahí en Juan 16, 13 en adelante, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, ¿sí? Entonces va a haber ocasiones donde va a parecer algo bueno, va a sonar bien la profecía y muchas veces aún aparentemente bíblica, pero tenemos el Espíritu Santo, hermano, y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Amén. Por eso yo te invito, pidamos a Dios, llénanos cada día más y más de tu Espíritu, ¿sí? Y que sea el Espíritu enseñándonos, sea el Espíritu de Dios guiándonos, ¿sí? Entonces sepa usted, hermano, cristiano, que ha creído en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados, ha confesado sus pecados, ha sido perdonado, ¿sí? Por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz, que usted tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Y si el Espíritu Santo a usted le alerta, le incomoda cuando hay una palabra falsa, hermano, cuidado, ¿sí? No se arriesgue. Amén. Mis hermanos, el enemigo viene con una invitación aparentemente buena. Mire, le están diciendo, hey, Nehemías, ven, reunámonos en la casa de Dios. La invitación suena bien, mi hermano. Mire, le están diciendo, Nehemías, vamos al templo. Vamos al templo. Pero Nehemías conoce la palabra de Dios. Nehemías conoce la ley de Dios. Mira, yo quiero que recordemos la estrategia del enemigo. Mira, Génesis 3, 1 al 3. Hace rato lo mencioné, ¿verdad? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escucha, mira, ¿cómo viene el enemigo? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Mira, ¿cómo viene el enemigo? Cuestionando lo que Dios ha dicho. Pero si te fijas en el verso 1 al final dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Si tú y yo vemos otra vez, sin conocer la Biblia, y tú oyes que alguien dice, hey, Nehemías, vamos, reunámonos en el templo y ahí escondámonos, tú dirías, pues está bien que vayan al templo, el templo es un lugar seguro. Vamos a ver más adelante, te voy a adelantar poquito, pero Nehemías no era quien, no estaba autorizado para meterse al templo, ¿sí? Si te acuerdas quién entraba al templo, ¿verdad? Solo los sacerdotes,
Nehemías no es un sacerdote. ¿Te das cuenta? La invitación suena buena, pero Nehemías no es quien para entrar al templo. Entonces, hay que considerar la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Vamos a pensar un poquito más. Mire, esta invitación viene disfrazada de buenas intenciones. ¿Qué le dice Semaías a Nehemías? Mira, Nehemías, vámonos al templo, reunámonos en el templo. Dice, estamos en el verso 10, ¿verdad? Gracias. Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo. Y luego, mire, cerremos las puertas del templo. Ya empieza a sonar raro eso. Porque vienen para matarte. Y luego, sí, esta noche vendrán a matarte. Yo ya desde que veo ese lenguaje así como que le va aumentando y así, ya me causa ahí desconcierto. Yo ya lo veo raro. Esta invitación suena rara, ¿sí? Quiero que vayas otra vez a Génesis 3. Génesis 3, 4 al 6. ¿Te das cuenta que es un espejo de la misma estrategia que Satanás usa, hermano, desde el principio? Génesis 3, 4 al 6. Mira, ¿qué dice ahí la escritura? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira, no sé si te das cuenta, pero el enemigo, mira, viene con ofertas atractivas, con cosas aparentemente buenas, ¿sí? ¿Qué le dice aquí a Nehemías? Mira, vamos primero con Eva. El enemigo viene, mira, no vas a morir. Más bien, si tú comes de ese árbol, vas a conocer el bien y el mal. Y tú y yo diríamos, bueno, pues es bueno, ¿verdad? Saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero ¿para qué querían saber eso ellos, hermano? Si yo te pregunto, ¿para qué querían saber eso? Si lo que ellos vivían hasta ese momento, todo era bueno. No necesitaban algo malo, ¿sí? Es tremendo, pero ve cómo el enemigo viene con sus mentiras, sus patrañas, hermano, y cómo engaña, y cómo va envolviendo, ¿sí? A Nehemías le vienen, mira, es por tu bien, es para protegerte, ¿sí? Vamos al templo, ahí encerrémonos, cerremos las puertas, porque vienen a matarte, de hecho vienen hoy. Piensa eso, hermano, si a mí viniera una persona y nos dice esto, ¿cómo hubiéramos respondido? Trata de trasladarte a esa historia, ¿sí? Ya yo te di un poquito de adelanto, ¿verdad? Porque Nehemías dijo que no, pero ¿qué hubiéramos respondido, hermano? Ante esas invitaciones que suenan, digamos, inocentes hasta cierto modo, que suenan legítimas, podríamos decir también, pero es la misma estrategia que sigue usando Satanás el día de hoy, mis hermanos. Es la misma estrategia que usó con Jesús. Jesús tiene 40 días en el desierto y viene con una necesidad legítima. Jesús tiene hambre. ¿Y qué le ofrece? Pide que esas piedras se conviertan en pan. Está usando necesidades físicas, naturales de todo ser humano, el hambre, ¿sí? Para decir, pues, adelante, conviértelas. Le está ofreciendo protección. Dice, Dios va a enviar, cuando lo lleva, ¿verdad?, esta parte alta, y le dice, lánzate, Dios va a enviar a sus ángeles para que te guarden. Fíjate, está usando la misma palabra de Dios, pero con engaño. Después le ofrece poder, le ofrece dominio, autoridad. Pero al igual que Nehemías, la respuesta tanto de Nehemías como del Señor Jesús fue, escrito está, con la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso tan importante, mis hermanos, hermanas, que conozcamos la palabra de Dios. En la historia de Nehemías vemos el día de hoy que el enemigo trata como que cambiar la estrategia. ¿Te das cuenta? La semana pasada hablamos que le dijeron, ¿sabes, Nehemías? Vamos a reunirnos en tal pueblo o en tal región, ¿sí?
Y Nehemías le dice, la obra que estoy haciendo es grande, no me voy. Ok, pues el enemigo astuto dice, ok, Nehemías no se quiere salir de Jerusalén. Ok, pues ahora soborno a alguien para que dentro de Jerusalén hacerlo caer. ¿Te das cuenta cómo el enemigo está tramando, hermano? Muchas veces, hermano, la estrategia del enemigo puede estar llevándonos a hacer algo quizá dentro de la misma iglesia, dentro de la misma familia, algo que aparenta ser bueno, algo que parece ser beneficioso. Pero pensemos, mis hermanos, ¿es realmente lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo identificamos esto que está siendo falso, hermano? Ya vimos cómo identificar la falsa profecía, ¿verdad? ¿Cómo identificamos estas estrategias, mis hermanos? No es fácil, ¿eh? El enemigo, la Biblia nos dice bien clarito, es astuto, ¿sí? Y sigue siendo el mismo, hermano. En la mañana hablábamos hace unas horas sobre cómo Satanás puede conocer tus pensamientos, ¿sí? Y meditábamos, ¿cómo es que él puede saber lo que nosotros pensamos? Tú dices, ¿cómo? Pues no, solo Dios sabe y nosotros, ¿verdad? Pero mira, quiero decirte una cosa bien sencilla. Tú y yo actuamos con base en lo que pensamos, ¿sí? Si eres una persona avariciosa, si en tu mente hay pensamientos de quiero más, más y más, ¿cómo vas a vivir? Buscando siempre cómo sacar ventaja, cómo tener más, ¿sí? Nuestra misma conducta refleja lo que hay en nuestra mente. ¿Qué dice la Escritura también? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Entonces, lo que hay dentro de nosotros sale, hermano, ¿sí? Si tú y yo, por ejemplo, decimos, hoy voy a hacer esto, hoy me comprometo a orar, y no oras. Y mañana dices, ahora sí, y no oras, ¿sí? Llega el fin de semana, ay Señor, esta vez no pude, pero mañana sí. Y llega mañana y tampoco. El enemigo todo eso lo está observando, mi hermano. Y él sabe y conoce qué áreas tú y yo somos débiles por nuestra misma conducta, ¿sí? Entonces, mis hermanos, el enemigo muchas veces vendrá con estrategias disfrazadas de buenas intenciones. Pero yo quiero que pensemos qué hizo Nehemías o qué hacía Nehemías, mi hermano. Esto es crucial. Lo hemos estudiado a través de muchas semanas, pero quiero recordarlo hoy a ti una vez más. ¿Qué hacía Nehemías para estar tan firme y poder decirle al enemigo, no voy? ¿Qué hacía este hombre? Número uno, lo vimos desde el principio. Nehemías era un hombre de la palabra, ¿sí? Nehemías leía la Biblia, en otras palabras, conocía la palabra de Dios, conocía la ley de Dios, y por eso cuando le invitan, métete al templo, él dice, no, ¿cómo me voy a meter? Yo no estoy autorizado para entrar, yo no soy quien para entrar al templo. Número dos, Nehemías era un hombre de oración. Hoy te vas a dar cuenta que otra vez Nehemías se pone a orar. Cada vez que enfrenta cualquier cosa, Nehemías se pone a orar, mis hermanos. Piensa, hermano, el día de hoy tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a guiar para identificar estas falsas o disfrazadas estrategias del enemigo, hermano. Pero algo más que tenía Nehemías era que Nehemías sabía quién era y sabía a qué le había llamado Dios. Tú y yo, hermano, tenemos que saber quiénes somos, ¿sí? Quiénes somos en Cristo y a qué nos ha llamado Dios. Si ahí estamos dolientes o no tenemos claro quiénes somos, qué nos ha llamado o a qué nos ha llamado Dios, ahí hay que empezar, mis hermanos. Ven a Cristo el día de hoy, te invito. En Cristo eres nueva criatura. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Si usted ha hecho eso, sepa usted que es hijo, hija de Dios. Amén. Y si es hijo de Dios, hermano, sienta la confianza de que su Dios le va a guardar, de que su espíritu está en usted y le va a guiar a toda verdad. Y no va a ser confundido, confundida. Métase a la palabra, métase a orar, pídale al Espíritu Santo le guíe y créame, Dios le va a guardar. ¿Sí? A manera de testimonio les comparto, en nuestra familia, por parte de mi mamá, vivían acá para Zacatecas. ¿Cuántos han ido a los burritos de Moyagua? Bueno, pues por ahí, ¿verdad? Acá en Moyagua, pues es el pueblo grande que está ahí, cerca de ahí es el ranchito donde ellos crecieron. Pero algo bien hermoso que sucedió con esta familia, muy chiquitos, era una familia de 11 hijos, llega el evangelio a esta familia, gloria a Dios, ¿verdad? Centro de Fe en Gulo iba para allá a hablarles la palabra, pero algo hermoso, hermano, cómo Dios los guardó, ¿sí? Porque platicaba mi mamá que les visitaban, hermano, de todo, ¿sí? De todo tipo de religiones, ¿sí? Y lejos de la ciudad, no sé cada cuánto irían nuestros hermanos de aquí a Guadalajara para allá, pero yo creo muy al principio, hermano, no era tan seguido que iban, ¿sí? Lejos de la ciudad, sin conocimiento, vamos a decir, profundo de la palabra de Dios, pero Dios los guardó, ¿sí? Dios los guardó de engaño. Y gloria a Dios, mi hermano, hasta hoy habemos fruto de esa familia que perseveró. Como toda familia, hay situaciones, ha habido luchas, dificultades, pero gloria a Dios, hay fruto de cómo Dios guardó a esta familia, ¿sí? Y una de las cosas clave en esta familia, me han compartido testimonio, tiempos de familia en oración. Tiempos de familia buscando ser llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta qué se necesita en la familia? ¿Sí? Dios los guardó. El Espíritu Santo les advertía, hey, este es un falso, no lo escuchen. Y Dios los guardó, hermano, y aquí estamos, gloria a Dios. ¿Sí? Así que, mi hermano, te invito, te animo esta tarde, haz lo que Nehemías, hermano. Te animo a considerar y pensar, hermano, ante las dificultades y esas ofertas que trae el enemigo, ¿verdad? Porque Nehemías es muy probable, está cansado, hay mucho trabajo, y le avisan que están tramando un ataque en contra de él, que de hecho vienen a matarlo. Bueno, Nehemías, si no estuviera firme en el Señor, él pudiera haber dicho, sí, vamos a escondernos, porque ahorita como ando no me puedo defender. Pero él sabía a quién servía, él sabía quién era. Entonces él pudo decir, no voy, porque él sabía que él estaba más seguro haciendo lo que Dios le había llamado a hacer, mis hermanos. Hermanos, si tú estás dentro del propósito de Dios, créeme, estás seguro. Si te sales del propósito de Dios, aguas, hay problemas, ¿sí? Vamos adelante. ¿Cómo responde Nehemías? Yo quiero que profundicemos un poquitito más. Voy a ver 2 versículos. Lo primero está en el verso 11. Mira, observa. Cuando Semaías viene con esta invitación disfrazada de buenas intenciones, Nehemías luego su primer palabra o serie de palabras es esto: un hombre como yo ha de oír. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Y luego le dice, no entraré. Mire, vamos pensando en estas 2 preguntas. Primero le dice, un hombre como yo ha de oír. Un hombre como yo ha de oír. Mire, la Nueva Traducción Viviente dice, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? Otra vez, mire, si alguien viene a este texto sin contexto, sin entender toda la historia, gloria a Dios, usted ha estado aquí desde que empezamos, usted y yo ya conocemos a Nehemías, ¿verdad? Más o menos ya lo conocemos, ¿verdad? Ya es conocido para nosotros.
Si alguien viene sin conocer a Nehemías, podrían decir, ese Nehemías orgulloso, ¿sí? Arrogante, se cree muy, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a huir? ¿Cómo alguien como yo va a huir? ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? Cuando vemos la historia de Nehemías, capítulo 6, verso 3, sabemos que Nehemías no está diciendo esto por orgulloso. Esto de decir yo no voy y cómo yo voy a huir es porque él sabe que la obra que él está haciendo es una gran obra, ¿sí? Y que si él se aparta, la obra cesa, ¿sí? Entonces él dice yo no voy. Nehemías, acuérdate, lo hemos estudiado ya. Nehemías es un líder eficaz. Un líder guiado por Dios, hermano. Un líder que no se va a distraer de la obra de Dios, de esa obra que Dios le ha encomendado, porque hay otra razón, ¿sí? La segunda pregunta, observa la segunda pregunta, por favor. Dice, ¿y quién fuera como yo? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Otra vez, Nehemías conoce la ley de Dios. Y ahí está diciendo, a ver, ¿quién como yo? O sea, alguien que no es levita, alguien que no es descendiente de Aarón, ¿qué está haciendo dentro del templo? Nehemías conoce la ley de Dios. Mire, hay dos textos rápidos que yo quiero que veas. Números 18:7, para que veas quién podía entrar al templo y cómo podían entrar al templo. Había unos quiénes y también había el cómo, ¿sí? Observa, Números 18:7 dice la escritura, mas tú y tus hijos, le está hablando a Aarón, contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. Y escucha esto, y el extraño que se acerque morirá. Nehemías sabe esto. Él sabe que el templo es solo para los sacerdotes, solo los sacerdotes entran al templo. Entonces Nehemías no puede entrar, y si entra, muerte. Entonces fíjate qué importante es conocer la palabra de Dios, hermano, y no andar haciendo cosas que no, ¿verdad? Vamos a ver Levítico 10. Aquí nos habla el cómo debían presentarse. Aquí hay una historia de un par de hijos de Aarón, justamente. Mire, ellos recibieron la palabra directa de Dios y mire lo que hicieron. Observa, se trata de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces no solo se trataba de ser descendiente de Aarón, también había que prepararse, también había que hacer las cosas conforme a lo que Dios había dicho. Estos hombres entran, traen fuego que Dios nunca había pedido, muerte. Nehemías sabe esto. Conociendo la ley de Dios, Nehemías pudo identificar la falsa profecía. Porque si Nehemías entraba al templo, hermano, el juicio de Dios venía directamente contra él, aunque fuera Jeremías, aunque había hecho tantas cosas para Dios, el juicio venía, porque es claro, solo los sacerdotes, levitas descendientes de Aarón, solo ellos estaban permitidos entrar. Y Dios era justo y sigue siendo justo, ¿sí? Gloria a Dios, el día de hoy tú y yo podemos entrar hasta el lugar santísimo, amén, gloria a Cristo, por el camino que Jesucristo abrió. Pero en aquel tiempo la regla era estricta, ¿sí? Algún día tendremos la oportunidad de escudriñar, ¿verdad? Yo quisiera que un día tengamos clases de esto, así meternos bien profundo, porque hay muchísima enseñanza rica, sabrosa, hermano, que te invito cuando lo anunciemos te anotes. Hay muchísima cosa rica aquí en la palabra que podemos descubrir ahí. Cómo todo esto que estaba pasando en el Antiguo Testamento apuntaba a lo que Jesús vendría a hacer, hermano. Y cuando tú entiendes estas cosas, mis hermanos, la verdad, nos gozamos más, amamos, apreciamos más la palabra de Dios. Yo te invito, cada vez que vayas a la Biblia, dile al Señor, Señor, háblame, yo quiero disfrutar esto, ¿sí?
Así como tú disfrutas tu comida favorita, que cada vez que vayas a la palabra así sea, mi hermano. Ve a ella, hermano, con esa expectativa, y yo estoy seguro que te vas a sorprender. Nehemías sabe muy bien cuál es su ministerio, y él no se va a mover de ahí por falsas profecías disfrazadas de buenas intenciones, mis hermanos. Lo último que vemos en el verso, estamos en el verso 11, lo último que le dice, no entraré. No entraré. Nehemías tiene una decisión firme, ¿sí? El enemigo ya ha venido de muchas maneras y viene con una nueva estrategia y que le dice, no entro. Mis hermanos, para responder de esta manera, no solo se logra con fuerza de voluntad. Miren, ni los inconversos creen eso. Hay una frase que el arquitecto que nos ha apoyado acá, oramos por él, el Señor le bendiga, pero él mismo dice, mira, Obed, la buena voluntad no es suficiente. Un inconverso, hermano, entiende que la buena voluntad no es suficiente. El mundo está lleno de gente con buena voluntad. Decía este hombre también, en la cárcel está llena de gente con muy buena voluntad, pero hicieron cosas terribles y hoy están encerrados, ¿sí? Entonces, mi hermano, con buena voluntad no vencemos al enemigo. ¿Cómo vamos a vencerlo? Observa esto. Y es claro, es directo, lo hemos leído. Si estás siguiendo este plan de estudio, plan de lectura bíblica, lo acabamos de leer hace unos días. Santiago 4:7. ¿Cómo quieres o cómo le vamos a hacer para vencer al enemigo? Sencillo. Someteos pues a Dios. Ahí está la primera parte. Sometámonos a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Queremos vencer, hermano, al enemigo. Queremos mantenernos firmes, mi hermano. Necesitamos someternos completamente a Dios para poder, ahora sí, resistir al enemigo. Y dice la Escritura claramente, y es promesa de Dios, va a huir de nosotros. Jesús lo demostró, hermano. Nuestra decisión, hermano, piensa esto, puede llegar a ser afectada, hermano, por la gente con la que nos rodeamos, por las amistades que frecuentamos. Por algo la Escritura, ¿verdad? Voy a irme un poquito atrás de ese texto, estamos ahí mismo en Santiago 4. Tenemos que también considerar a qué estamos oyendo, con quién nos estamos relacionando, hermano, porque nuestras decisiones pueden ser afectadas por el tipo de personas que nos relacionamos, ¿sí? Mira, lee este pasaje, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pues Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oramos esto, ¿verdad? La semana pasada justo. Y luego ahí viene, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Esto es claro, hermano. Hay que someternos al Señor, ¿sí? Pero alguien que se está relacionando con amistades fuera del propósito de Dios, está estableciendo convenios, amistades con ellos, mi hermano, no se está sometiendo a Dios, por lo tanto no puede resistir al enemigo y por lo tanto el enemigo ahí sigue oprimiéndolo y haciéndolo batallar y nomás no sale, ¿sí? Someteos pues a Dios, mi hermano, resistir al diablo y huirá de vosotros. La última cosa que quiero resaltar y está en el verso 11, Nehemías 6:11. ¿Qué hace Nehemías? ¿Qué otra cosa hace Nehemías? 14. Lee el 14. ¿Qué hace Nehemías ahí? ¿Qué está haciendo Nehemías en el verso 14, mis hermanos? Más fuerte, hermana, eso es.
Está orando, se pone a orar otra vez, ¿sí? Se pone a orar otra vez. ¿Te das cuenta, hermano? Este hombre es un hombre de oración. Ante toda situación, toda circunstancia, vuelve a orar. Se vuelve a poner a orar porque él sabe el poder que hay en la oración, ¿sí? Tal como lo hemos estudiado, este hombre es un hombre de oración y vuelve a orar. Pero la oración tiene algo bien interesante. No sé si la observaste. Mira lo que dice. Acuérdate, Dios mío, sabe quién es su Dios. Esto hablamos hace algunas semanas o meses, de hecho ya. Acuérdate, oh mi Dios, oh Dios mío, de Tobías y Sanbalat. Otra vez estos personajes. Conforme a estas cosas que hicieron. Pero mire, también dice, acuérdate también de Noadías, profetisa. Otra mujer por ahí que le estaba causando muchos problemas a Nehemías. Y dice, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Mi hermano, ¿por qué Nehemías oraría así? ¿Por qué Nehemías oraría así? Señor, acuérdate de esta gente. Mira, James Hamilton, él propone lo siguiente. Nehemías quiere que se recuerden estas cosas porque cree que Dios ajustará las cuentas. Él pone este caso en las manos de Dios, mis hermanos. Nehemías cree que habrá un juicio. Él cree que Dios hará justicia. Y él quiere que la justicia de Dios sea vista. ¿Sí? Y Dios recompensará a cada uno según lo que haya hecho. Cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, mis hermanos, nuestras oraciones también serán conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, nuestra oración, lo hemos dicho ya, debe ser informada, o también voy a usar esta palabra, cargada de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso tanto insistencia y te animo, mi hermano. Yo sé que luchamos con esto, con aprendernos los textos de memoria. Hoy en la mañana unos hermanos hicieron un examen y estaban nerviosos. ¿Y saben por qué? Por los textos de memoria. Pero ánimo, mi hermano, mi hermana. Esfuércese. No está ahorita mi hermana Aurelia, ¿verdad? Pero esfuércese y sea valiente, ¿sí? Ella le podrá compartir testimonio de cómo Dios le animó a través de esta palabra. Luchamos, hermano, nos cuesta, ¿verdad? Que se nos pegue algo. Pero yo te pregunto esta tarde, ¿valdrá la pena? ¿Sí o no? Claro que vale la pena, mi hermano. Claro que vale la pena memorizar las escrituras. Mire, hermanos, si aprendemos a usar estos aparatos tan complejos, si aprendemos a manejar y, bueno, tantas cosas aprendemos, ¿no le podremos dedicar tiempo a aprender un texto de memoria? Yo creo que sí podemos, mis hermanos. A veces lo que nos falta es la consistencia, ¿sí? Y ánimo, ¿sí? Entonces, así que yo le doy ánimo, ¿sí? Esfuércese, sea valiente, el Señor está con usted. Y todo lo puede en Cristo que le fortalece. Sí puede, ¿sí? Quítese eso de su mente que no puede, ¿sí? El teflón solo funciona en la cocina, ¿sí? Acá no, ¿sí? Ese teflón, no tenemos eso nosotros, ¿sí? Mis hermanos, sí se nos pega, Jera, sí podemos. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Solitos no, pero con su ayuda sí podemos. Amén. Gloria a Cristo. Vamos adelante, mis hermanos. Si alguien, escucha esta reflexión. Si alguien te dice, escucha esto, hermano, pon atención, por favor. Si alguien te dice que hagas exactamente lo que la Biblia dice que no debes hacer, sabes que esa persona no habla en nombre de Dios, aunque sea el pastor, ¿sí? O quien sea que tú respetes, tu padre, tu madre o algún hermano. Aunque sea esa persona, si esa persona te dice algo en contra de la en contra de la palabra de Dios, es falso, es mentira. No lo creas, mi hermano, y no lo hagas, ¿sí? Nehemías escuchó este consejo de entrar al templo y él respondió con lo que él sabe de la ley de Dios. Alguien le dice, te aconsejo que te encierres en el templo. ¿Qué dice? No, yo no soy quien para entrar. La ley de Dios dice que solo los levitas, solo los descendientes de Aarón entran en el templo. Yo no soy de los levitas, yo no entro. Y no entró. Pero este hombre conoce la palabra, ¿sí? Mi hermano, una pregunta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios?
Conoce la Biblia. Dios ha revelado su voluntad en la palabra de Dios. Ahí está, ¿sí? ¿Quieres saber cómo distinguir si alguien está o no en línea con la voluntad de Dios? Evalúa sus palabras con este libro, con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Quieres saber si alguien viene de Dios o no? Ponlo en este filtro, la palabra de Dios, y ahí te vas a dar cuenta si es de Dios o no es Dios. Evalúa sus afirmaciones, hermano, con la palabra. Cuando el enemigo viene, hermano, con ataques, con ofertas, ¿estás hablando, estás obedeciendo lo que dice la palabra? Cuando oras, ¿estás orando la palabra de Dios? Que estas preguntas nos lleven, hermano, a decisiones. Voy a comenzar a leer la Biblia, ¿sí? Voy a comenzar a orar con la palabra de Dios. Voy a comenzar a responder con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Quieres conocer de verdad la voluntad de Dios? Mire, vamos a la palabra de Dios. Yo, hermano, cada día en la mañana que oro, tengo muchas dudas delante de Dios o planes que voy a hacer en el día. Digo, Señor, esto y esto voy a hacer. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos planeando la próxima semana esto en la iglesia. En el trabajo está esto bien difícil, no sé cómo. Bueno, en la escuela tengo que revisar un montón de exámenes. Bueno, pues todo lo que me toca hacer. Señor, aquí está la lista de cosas. ¿Cómo le hacemos? ¿Por dónde empezamos? Guíame, Señor. Quiero saber tu voluntad en esto. Y es glorioso, hermano. Yo normalmente oro primero y después voy a la palabra. Voy a la palabra y ¡zas! Ahí está la respuesta. Gloria a Dios. Cada vez, mi hermano. No me ha fallado el Señor. Y hay días que no hay respuesta. Digo, Señor, entonces si no hay palabra sobre esto, ponemos en pausa aquello. A veces Dios confirma en los días siguientes, a veces no llega a confirmación, entonces no lo hacemos. Listo, ¿sí? Quiero terminar, mi hermano. Finalmente los planes del enemigo son descubiertos. Por más que encubra Satanás sus tramas, sus patrañas, sus trampas, al final será revelado, ¿sí? Así que, si ahorita está usted enfrentando una cosa y no sabe por qué o cuál es la razón, mire, siga orando, sígase metiendo en la palabra de Dios. Y créame, tarde o temprano, Dios sabe cuándo, Él le va a mostrar, ¿sí? Y habrá libertad, habrá victoria, porque Dios es un Dios que cumple. Amén. Gloria a Cristo. Mire, si observan el verso 12, esto está hermoso. Nehemías dice, entendí que Dios no lo había enviado. El conocimiento que Nehemías tenía de la palabra de Dios le ayudó a discernir al falso. Porque este falso profeta venía por dinero, ¿sí? Si ves el siguiente versículo, dice que Sanbalat y Tobías lo habían sobornado, ¿sí? Entonces, quizá este profeta en algún pasado fue buen profeta, pero ahora se había corrompido por el dinero, ¿sí? Entonces, Nehemías lo supo identificar, este es un mentiroso. Quizá haya sido el mejor profeta de todos los tiempos, pero hoy está diciendo algo en contra de la palabra de Dios. No le hago caso. Punto. ¿Sí? Mi hermano, esto también nos debe enseñar que tengamos cuidado, hermano, de amar las cosas de este mundo más que la palabra de Dios. La Biblia nos advierte de este tipo de personas, mis hermanos, falsas, ¿sí? Ahí en segunda de Pedro 2, 14 al 19, escucha cómo son estas personas. Segunda de Pedro 2. Dice así la Escritura, estos textos lo hemos estado leyendo estos días también. Escucha cómo son estas personas. Mira, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Por eso no hay que ser inconstante, mis hermanos. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ya todo concuerda, hermano. Hay maldición sobre esta gente. Han dejado el camino recto y se han extraviado, dice, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia
Una bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Estos, mire, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales, dice, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Tremendo, hermano, mira. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mira, hermano, a ti, a mí, hermano, que decimos ser cristianos, que decimos estar en la verdad, hermano, si nos descuidamos, nos engañan y nos hacen desviar, hermano. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Terrible esto, hermano. Cuando estamos tú y yo ocupados en la obra que Dios nos ha encomendado, mi hermano, tú y yo de verdad tendremos discernimiento provisto por el Espíritu Santo para identificar estos falsos, ¿sí? Cuando tú y yo estamos en el propósito de Dios. Si no estamos, hermano, otra vez, cuidado, este es un foco rojo, ya no es amarillo, es rojo, es peligro. Hay que ordenarnos, buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y comenzar a caminar en ello, hermano, porque de otra manera, créeme, hay mucha falsa doctrina, hermano. ¿Sí? Se disfraza de muchas maneras, hermano. Lo que este hombre traía, Semaías, él traía una falsa profecía. Esta profecía estaba manchada de avaricia y por lo tanto nada bueno podía traer. Las falsas profecías, hermano, aparentan o suenan muy bonitas, buenas, pero tienen un propósito: desviarnos, confundirnos, esclavizarnos y finalmente apartarnos de la verdad. Aquí las verdaderas intenciones del enemigo se quedan bien claras, hermano. Velo el verso 13. Dice ahí, porque fue sobornado para hacerme temer así. La primera cosa que buscaba el enemigo es que Nehemías tuviera miedo, ¿sí? Porque le dicen, mira, hay que encerrarnos porque te van a matar. Y dice, sí, te van a matar hoy, ¿sí? ¿Te das cuenta la estrategia del enemigo? Quiere hacerlo que tiemble de miedo, ¿sí? La intervención de este supuesto profeta, hermano, sonaría muy convincente para cualquiera. Decías, no, sí, pues si vienen para matarme, vamos, escondámonos. Pero no para Nehemías, hermano. Nehemías conoce la palabra de Dios, conoce al Dios que sirve, conoce la obra que Él le ha encomendado y dice, si estoy en el propósito de Dios, estoy seguro. Mis hermanos, tenemos que tener bien claro tú y yo que Dios está con nosotros. Si estamos en el propósito de Dios, mis hermanos, estamos seguros. Amén. Lo dice Dios en su palabra, hermano. Yo te invito, créelo, ¿sí? Salmo 118, 6 al 8. Escucha esto es preciosísimo también. Dice ahí 118, 6 al 9 Salmos, dice la Escritura, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Nehemías podía decir aquí, mejor es confiar en Jehová que confiar en Semaías, el profeta famoso, ¿sí? Mejor confío en Dios. Dios me dijo que haga esto, lo hago, y mientras no me diga me mueva, ahí sigo, ¿sí? La siguiente cosa que buscaba el enemigo, si volvemos al verso 13, dice ahí, primero querían que yo hacerme temer así y que pecase. La segunda cosa que buscaba el enemigo es que Nehemías pecara en contra de Dios. Finalmente eso es lo que quiere el enemigo que tú y yo hagamos, hermano, que pequemos. El enemigo quería que Nehemías dejara la obra, que se apartara de esto y que entrara en un lugar que no le correspondía. Si te das cuenta, ese es el propósito cuando el enemigo viene con tentaciones, ¿verdad? Te quiere sacar del propósito de Dios y quiere ponerte a hacer cosas que no debes, que no te corresponden, ¿sí?
Mire, hermano, recuerde esto, Nehemías no solo construía esos muros porque eran buenos muros, se iban a ver bonitos, no. Los construía porque esta era la ciudad de Dios, ¿sí? Era importante, hermano, porque cuando él estaba construyendo estos muros, la ley de Dios se estaría aplicando en ese pueblo. Tú lo vas a ver en los próximos meses, cómo Nehemías comienza a trabajar con el pueblo, restaurando el pueblo. Les iba a enseñar la ley de Dios. Entonces primero tenía que proteger, ¿sí? Un lugar seguro para enseñarles, ¿sí? Todo esto se vería socavado, hermanos, si el pueblo no actuaba con esta certeza de que Dios estaba con ellos. Mis hermanos, antes de emprender cualquier cosa, yo te invito, preguntémosle a Dios, ¿esto que voy a hacer te glorifica? ¿Esto que voy a hacer te da toda la gloria a ti? ¿Esto que voy a hacer está dentro de tus propósitos en este tiempo? ¿Sí? Porque en ocasiones, mire, Dios nos da un qué. Oye, vas a hacer esto. Dios puede dar profecía, palabra de promesa. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Yo te invito, hermano, pregúntale a Dios, Dios, ¿cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cómo quieres que haga esto? Espera el tiempo. Dios te dice el cómo. Gloria a Dios. No te avientes luego. Pregúntale cuándo. ¿Sí? ¿Cuándo lo hago, Señor? Mire, este es un buen consejo. Busca el qué, el cómo y el cuándo, ¿sí? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Cómo quiere Dios que lo hagamos? Él nos va a dar la sabiduría para hacerlo, pero también el cuándo, ¿sí? A veces nos adelantamos y sufrimos tremendos descalabros, ¿verdad? Porque nos adelantamos. Todo esto, el qué, el cuándo, el qué, el cómo, el cuándo, lo buscamos en oración, hermano. Lo buscamos yendo a su palabra. Lo último que el enemigo quiere hacer con Nehemías, hermano, es hacerlo quedar mal. Si te fijas en el verso 13 al final, dice que pecase, ya lo vimos, y que le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Este hombre buscaba que Nehemías quedara en vergüenza, que el testimonio de Nehemías fuera manchado. Eso quiere el enemigo, hermano. Por ejemplo, si tú estás orando por tu familia, estás compartiéndole la palabra, Él quiere hacerte quedar mal para que tu familia no te quiera escuchar más, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Vamos a permanecer firmes en lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y no vamos a permitir que ni un pleito, ni una situación difícil o oferta amistosa nos mueva del propósito de Dios. Yo te invito, hagamos eso, hermano. El enemigo buscaba desacreditar a Nehemías. En un contexto, hermano, sobre Jesús como el buen pastor, en Juan 10:10, ¿lo has oído este texto? Donde habla de que Jesús es el buen pastor. Jesús habló de los ladrones, ¿sí? En nuestra historia, estos ladrones sería este falso profeta. Y Jesús describe a estos ladrones de esta manera. Escucha, Juan 10:10, es un texto conocidísimo. El ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Cristo. Y yo te pregunto, ¿quién es el ladrón? Es una buena pregunta. Hay un argumento muy fuerte. Y si lees la Biblia, el ladrón ahí no necesariamente es Satanás. Son los falsos maestros. Que finalmente hay alguien detrás de ellos, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? Entonces, hay hermanos que te van a decir, no es Satanás, son los falsos maestros. ¿Y quién está detrás de los falsos maestros? Satanás, ¿verdad? Finalmente es Satanás, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar acá, porque estamos hablando de falsos, ¿verdad? Falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros, ¿sí? Aquí dice, vienen a eso, mi hermano, a hurtar, matar y destruir.
¿sí? Finalmente, como ya lo mencioné, terminan siendo y son instrumentos que Satanás usa para destruir a los seguidores de Jesucristo. El enemigo, mi hermano, mi hermana, buscará la ocasión de hacerte caer en pecado, de manchar tu testimonio y de finalmente apartarte del Señor. Mire, mis hermanos, hoy en día basta con ver las noticias un ratito, ¿sí? Y más si le buscas iglesia cristiana en el mundo, ¿sí? Basta con ver noticias. Prontamente te darás cuenta de ministros de renombre, gente que grandes iglesias sirvieron, hermano, y hoy su testimonio por los suelos, por haber cedido a la tentación. No dudamos, hermano, que Dios los usó poderosamente y preciosamente, pero el enemigo vino con planes encubiertos, ¿sí? Con invitaciones amistosas. Mira, no pasa nada, es amiga, ¿sí? Todo bien, no, Dios me libre, ¿sí? Pero siguieron frecuentando, hermano, cediendo a la tentación, cayeron en la tentación y finalmente el hermana, el enemigo logró lo que quería. Los hizo pecar, ¿sí? Los hizo que su testimonio fuera manchado, horrible, el testimonio de la iglesia cristiana también manchado. Y muy triste, hermano, y doloroso, que muchos de ellos, hoy apartados del Señor, ¿sí? Porque es tremendo una restauración en alguien que cometió pecado a esos niveles. Dios perdona, sí. Dios restaura, sí. Pero, hermano, es difícil, ¿sí? Eso es lo que quiere hacer el enemigo contigo y conmigo, hermano. Así que, hermano, tengamos cuidado, porque la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Y yo quiero que veas este texto conmigo, Gálatas 5, 7 al 9, está ahí en este contexto. Dice la Escritura: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto no viene de Dios, en otras palabras. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una pequeña entrada, hermano. Un pequeño orificio, ¿verdad? Por eso hablamos de los muros, cerrarlos, sellarlos. Un pequeño orificio, mi hermano, es suficiente para que el enemigo entre y cause estragos en tu vida, tu familia, la iglesia. Por eso, hermano, tenemos que ser muy estrictos con esto, muy cuidadosos. La intención final del enemigo es matar, mi hermano. Miremos lo que Nehemías hizo, conociendo bien la verdad de Dios, siendo hombres y mujeres de oración, sometiéndonos en humildad y obediencia a Dios, resistiendo al enemigo con firmeza, y si así lo hacemos, Él huirá de nosotros, mi hermano. Y finalmente, tú sabes la historia, el enemigo está vencido, hermano. Ya está declarada su sentencia. Y esa sentencia se anuncia desde el principio, hermano. Esto es precioso. Si tú vas a través de toda la Biblia, esta sentencia para Satanás ya está dada, ¿sí? Así que, mi hermano, estemos del lado ganador, firmes en el Señor, ¿sí? Yo quiero terminar, hermano. El enemigo sigue engañando porque es padre de mentira. El enemigo usará estrategias aparentemente buenas y amistosas, mis hermanos. Así que estemos preparados para identificarlas. Ya vimos cómo lo hizo Nehemías. Hoy aprendimos que hay que saber quiénes somos. Hay que saber para quién servimos. Y hay que saber a qué nos llamó Dios, ¿sí? A veces, hermanos, nos estamos distrayendo en cosas que Dios no nos llamó, ¿sí? Y es bien fácil distraerse el día de hoy, mi hermano. De verdad, se lo digo con testimonio personal. Es bien fácil distraernos, ¿sí? Bien fácil, mi hermano. Hay invitaciones de todo tipo, ¿sí? Hay un aparatito, hermano, que no tiene fin, ¿sí? Hay una cosa que se llama scroll infinito. No sé si lo has escuchado. No lo había escuchado, pero sí lo usas. Eso de hacerle así, mire, y no se acaba, ese es el scroll infinito, ¿sí? Y está diseñado para eso, para que no te separes de él, que ahí sigas. Ve a TikTok, le das y esa cosa no se acaba. Instagram, todas las redes sociales,
tienen eso implementado y ha dañado tremendo, hermano. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Si tú y yo permanecemos firmes en la palabra, la oración y obedeciendo lo que Dios dice, vamos a resistir al enemigo y él va a huir. Lo dice su palabra, hermano. Al inicio de esta reunión, hermano, yo pregunté, y lo hago una vez más: ¿sabes quién eres? ¿Sabes a quién sirves? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Sé sincero, hermano, no me lo digas a mí, piénsalo en tu corazón y trata de responder esto en tu mente. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes a quién sirves? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Por qué estás aquí? Si tu respuesta hoy es de duda, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, hoy es el día para que lo resuelvas, ¿sí? Y no lo vas a hacer solo. Hay alguien que puede ayudarte. Su nombre es Jesucristo, ¿sí? La solución está al alcance hoy. Es el mensaje del Evangelio, ¿sí? Jesucristo fue a la cruz por ti y por mí. Jesucristo vino, hermano. Dios se hizo hombre y vino a esta tierra, hermano. Porque Él quiere restaurar esa relación del hombre con Dios, ¿sí? Dios quiere que esa restauración vuelva. Dios prometió que sería restaurada por la obra de esta simiente. Y esa simiente es Jesucristo, hermano. Ese mensaje, hermano, es poderosísimo. Ese mensaje nos vuelve a saber quiénes somos, a quién servimos y para qué fuimos creados. Si tú y yo estamos en Cristo, vamos a entender quiénes somos hijos de Dios, si estás en Cristo. Que eres siervo de Dios, si estás en Cristo. Y hay un propósito específico para ti, si estás en Cristo, ¿sí? Así que yo te invito, vengamos hoy al trono de gracia, dice la Escritura. Él dice que resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, ¿sí? ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos ahí donde estamos y oramos, mi hermano? Rindámonos a Él. Padre, te damos muchas gracias esta tarde por esta palabra. Señor, tú sabes el por qué, Señor, hoy acudimos a este lugar. Escuchar esta palabra tan clara, directa y a tiempo, porque aún estamos a tiempo. Hoy, Señor, acudimos a ti, agradecidos por esto, porque si no fuera por tu gran misericordia, tu gran bondad, ya no estaríamos aquí, Señor. Gracias por esto. Y mi hermano, mi hermana, cada semana lo hacemos. Amigo, amiga que nos acompaña, que nos escucha, cada semana queremos invitarle y recordarle que solo hay un camino a esto que hoy vimos: volver a una identidad original, la que Dios puso, saber por qué estamos acá. Eso solo lo puede encontrar en el Dios que lo creó, que le creó a usted, amigo, amiga. Y la Biblia dice que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Así que la invitación está abierta para usted, aún para usted, hermano, hermana, que ha cedido a la tentación. Hoy es el día de reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Yo le invito ahí en su corazón, tome tiempo y dígale al Señor: Señor, perdóname. Reconozco que soy pecador, que necesito el perdón, que me he descuidado, que he descuidado la obra que me llamaste por estar distraído y póngale nombre, hermano, si es las redes sociales, si son las amistades, si es el trabajo, si son los afanes, lo que sea. Hermano, hermana, dígale: Señor, perdóname, porque me he descuidado el frente, he descuidado lo que tú me pediste hacer desde el principio.
Quise hacer las cosas a mi manera, pensando que iría bien y no ha funcionado. Hoy, hermanos, rindámonos a Él y digámosle: Señor, perdónanos, nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, Señor, y reconocemos que te necesitamos hoy. Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado y te pedimos perdón. Y hoy hagámoslo juntos, hermanos. Vamos a creer en aquel que lo hizo posible, Jesucristo. Jesús, creemos, confesamos que tú eres el camino al Padre, que moriste por nuestros pecados y que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Hoy creemos esto, por lo que Jesucristo hiciste, no por nuestros méritos, por los méritos de Cristo. Hoy, Jesús, te pedimos: sé nuestro único, suficiente Señor y Salvador. Decidimos perseverar en ti y solo en ti. Señor, ayúdanos en este compromiso de perseverar antes, durante y después de todo. Y proclamaremos tus virtudes, Jesucristo, que nos llamaste de tinieblas a tu luz admirable. Damos gloria, honra a tu nombre, Señor, y gracias, porque hoy, Señor, hay reconciliación. Hoy es día de salvación y día de compromiso para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo.